Luis, pues estamos en uno de los lugares que a mí más me gustan por todo lo que rodea la Plaza de Santo Domingo. Y creo que sería importante ubicar un poquito dónde estamos. O sea, ¿por qué se llama Plaza de Santo Domingo? Porque aquí que vemos el Templo de Santo Domingo, todo esto era el segundo convento de la Nueva España y era un convento enorme, gigantesco. Pero bueno, vamos a esta calle y algo interesante aquí es que estos arcos con todo este acabado no son de la época de la que estamos hablando. Esto es siglo XX, ya entradito, ya en los años 60, que se hace para unificar, para uniformar la destrucción que se hizo en tiempos de Juárez. De Juárez. La Inquisición es el edificio que está al lado, aquí al lado. Y de hecho la Inquisición empezó ahí con unos frailes dominicos que se establecieron aquí y que luego cedieron la casa para la Inquisición y ellos se pasaron para acá cuando hicieron su convento. Bueno, una parte importantísima, ¿no? de qué es un judío, qué es un judaizante. ¿Cómo podríamos trazar la parte de la historia de los judíos, ¿no? Desde España? Bueno, en 1492 es el edicto de expulsión, el edicto de Granada, y a partir de ahí comienzan estas migraciones tremendas de los judíos hacia el mundo del Magreb, hacia el Marruecos, hacia Holanda, que posteriormente será la comunidad tan importante de Ámsterdam, con grandes figuras como el gran Baruch Spinoza. Pero mucha gente de esta se fue a América en búsqueda de un espacio lejos de la iglesia. Y entonces vinieron una serie de conversos. Aquí yo creo que vale la pena hacer la división, ¿no? De los elementos. ¿Qué es un judío? Un judío es aquel que profesa la religión judaica, la ley de Moisés. Un converso es este judío que se tiene que convertir al cristianismo para ocultarse, y ese converso o cristiano nuevo van a ser la nueva población de estos españoles que vienen buscando una tierra más libre. Pero de esa versión, de ese grupo de judíos o conversos, cristianos nuevos, hay una parte de gente que sí siguió manteniendo la fe judía y se les llama criptojudíos. Y entonces estos son aquellos que de dientes para afuera doy puerco, celebro misa, me confieso, pero de mi casa para adentro voy a prender las velas de Shabbat, voy a seguir haciendo las brajot, voy a seguir teniendo mi vida judía, y ese es el tema especial que nos atañe en este recorrido que estamos haciendo, ¿no? O sea, la Inquisición no iba en contra de los judíos. Así es. Iba en contra de los que se decían católicos y engañaban a la iglesia. Y entonces ahí estaba el problema. Pero también hubo muchos que no engañaban a la iglesia, pero que al saberse de su origen judío, la Inquisición también los agarró. Entonces no importaba su honestidad o no, si tú tenías sangre judía que supuestamente no debía de permear a la Nueva España, de todas maneras ingresó. Y esto es desde el mero principio. O sea, desde 1492 llegan criptojudíos entre los conquistadores, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, y aquí estamos en lo que fueron terrenos del convento de Santo Domingo, que hoy esta calle que se abrió, que es una belleza. Bueno, y además esta calle que realmente ahorita vemos como calle, hace rato decía Mónica que no era calle, era parte del convento de Santo Domingo. Cuando Benito Juárez trata de quitarle el poder a la iglesia, va a expropiar este terreno que eran patios. De hecho, todavía por allá en las paredes de la iglesia se pueden ver las arcadas de los patios, y esto que vemos que el día de hoy nos parece una portada, realmente no era una portada, era una escalinata. Esta era la escalinata que llevaba al patio central del convento de los dominicos. Entonces, el día de hoy queda como una portada muy bonita, que todavía tiene los anagramas de Jesús, José y María en los medallones del final, de hasta arriba. Algo importante que mencionar de nuestro tema, ¿no?, es que gracias a las leyes de reforma se solidifica un Estado mexicano laico. Porque a Benito Juárez le debemos la laicidad de este país, la libertad de clero, la libertad de religiones, que no existía antes. La primera constitución de México dice que México es un país católico, y la constitución de Juárez es la que abre la libertad de culto, y por eso puede existir. Exactamente. Así es. Entonces, por un lado tenemos sí la destrucción de estos edificios, pero por otro lado tenemos la construcción de una identidad policultural. Oye, Mónica, ¿qué sonidos había en un auto de fe? Pues mira,
Yo me imagino que, y por las descripciones en los archivos, hablan de los tambores que tañían y que iban marcando el paso de la procesión, ¿no? Wow. Desde aquí de Santo Domingo hasta, pues depende de dónde fuera. Claro. Hubo autos de fe aquí, claro. Hubo autos de fe los mayores en lo que hoy conocemos como el Zócalo, pero claro, que era la Plaza Mayor. Entonces, ¿no? Qué contraste, estos tambores, esta solemnidad, los Te Deum, ahora con una buena salsa, aquí, el camión, el todo, es un contraste del pasado, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que había sobre todo también gritos. Claro. Gritos y cosas de ruidos de la angustia también, ¿no? Por supuesto. Bueno, entremos al pasado entonces. Bueno, pues estamos aquí en un lugar que es espectacular, ¿no? Que hoy es el Museo de la Medicina Mexicana, curiosamente porque fue el Palacio de la Inquisición. Ahora, no fue el primer lugar donde actuó la Inquisición, porque este edificio es de 1736 y la Inquisición empieza aquí desde antes de que fuera ya un ente oficial en 1571. Aquí ya había otras casas, otra construcción mucho más simple, desde que llegan los dominicos a México, que se establecen en el convento que acabamos de ver, ¿no? Y que, pues como los dominicos eran los que ejecutaban la mayor parte de las órdenes inquisitoriales, por eso Santo Domingo y la Inquisición está tan ligado, y por eso estamos en la Plaza de Santo Domingo en la Inquisición. Entonces ya desde mucho antes, desde el siglo XVI, desde muy pronto después de la conquista, en 1530, están aquí ya las casas, le llamaban las casas inquisitoriales, ¿no? Y ya, bueno, pues son 139 años que están esas casas, sabemos que por aquí pasaban acequias, sabemos que era una ciudad muy diferente, hubo inundaciones, hubo anegaciones, hubo muchos problemas, entonces toda la plaza se tiene que volver a hacer, y este edificio que tenemos hoy es siglo XVIII, es Pedro de Arrieta, que era el arquitecto de la Inquisición, pero también hizo muchas otras cosas, ¿no? Claro, Pedro de Arrieta hace esta maravilla que es el diseño de que el peso de los arcos no descanse en los muros de carga, y que quede colgando el pinjante justamente para poder ver la entrada, ¿no? Que es donde entraban los carruajes. Y como esta casa se diseña desde un principio en la esquina, porque si se fijan la portada del Palacio de la Inquisición está en la esquina, para que pueda aprovecharse mayormente el espacio, ¿no? Hablando de los dominicos, ahorita que decías dominico me acordé de, bueno, el origen de cuando se da que la Inquisición sean los encargados los dominicos sean los encargados de la Inquisición. Y es justamente con Isabel la Católica, porque ella reestructura el Tribunal del Santo Oficio y se los otorga, se los da a los dominicos, que curiosamente la palabra dominico viene de dos vocablos, que es dominicanis, los perros de Dios, los que van a proteger la fe cristiana católica como unos perros. Y esto es todo a partir de un sueño que tiene la mamá de Santo Domingo de Guzmán, en la que sueña que da a luz un perro, y que este perro coge una antorcha, y con la antorcha empieza a iluminar el mundo y a morder a los moros y a los judíos, ¿no? Y entonces cuando la mamá le cuenta a su confesor esto, el confesor le dice: vas a tener un santo, un perro de Dios que protegerá la fe cristiana, y de ahí viene este dominicanis, perros de Dios, dominicos. Ya, fantástico. Pues vamos a ver otros espacios de este gran edificio. Bueno, el proceso de Inquisición era un poco complicado. Todo el mundo ubica perfectamente que es una cuestión de juicio y que te traen, pero a lo largo, y que te traen a una cárcel y te enjuician, pero a lo largo de la historia de un proceso inquisitorial se tiene que cumplir con una serie de partes burocráticas, porque no olvidemos que es un proceso burocrático por la curia eclesiástica. El primer proceso era un cuestionario, ¿no? En donde la persona era remitida al Palacio de la Inquisición, es decir, en algún lugar de este palacio, para que se le hiciera el cuestionario de ¿quién eres y por qué crees que estás aquí? A partir de esa pregunta se detonaba absolutamente todo un proceso que seguiría varios pasos, cuestionarios más fuertes. Incluso la persona durante este primer proceso podía ser pasada a las cárceles perpetuas, ¿no? Que no sabemos bien dónde quedan las cárceles perpetuas, dónde quedan las otras cárceles que se llamaban secretas. Es algo que ha estado muy discutido a lo largo de la historia de la documentación. Pero bueno, aquí tenemos este resabio precioso arquitectónico que es una de las ventanas de estas cárceles, ¿no? Y la gente estaba aquí y pagaba de su costa para estar aquí.
¿Okay? Te quitaban tu dinerito y de tu dinerito salía tu estancia. Y la idea era presionar para que hablaras y dieras más nombres, ya fuera por pecados, ¿no? De hechicería, sodomía, judaizante o blasfemia incluso, ¿no? Entonces, una vez saliendo de aquí, te podías llegar a tu casa, ¿no? y haberte perdonado, te podían dar como un indulto, y si volvías a recaer, volvías a regresar a este lugar, te trasladaban a otra zona que era conocida como las cárceles secretas, que son tan secretas que no se sabe dónde están, a bien, y ahí eran las torturas, todo este proceso ya de tortura que terminaba con una multa muy grande, una sanción bastante fuerte, o ya, como todos ustedes conocen, un auto de fe con castigos incluso mortales, como puede ser la muerte por garrote vil, que explicaremos más adelante, o también morir quemado en la hoguera. Sí, estos son los aljibes. No, mira, es siglo XX. Estas son aljibes, lavaderos, cisternas, como le quieran llamar, ¿no? Y es estos lugares donde se capta agua, porque no existían drenajes como tal. Y desde la época colonial había un derecho que se llamaba merced de aguas. Tú pagabas una lana extra y te metían una tubería de barro a tu casa. Obviamente solo conventos, palacios y demás tenían mercedes de agua, pero se necesitaba el agua. Sí. La catedral primera, por etapas constructivas. Ay. Bueno, estamos en la zona de cárceles recién restaurada. Como platicábamos en el patio principal, hubo 139 años de Inquisición en otro edificio que era mucho más simple. Ese edificio, que empieza en el siglo XVI, eran las llamadas casas inquisitoriales, que tuvieron su sala de audiencia, juzgado, cámara de tortura, cámara de secreto, capilla, aposentos para 2 inquisidores, y tenía 2 cárceles. O sea que en esos tiempos, antes del edificio de Arrieta, muchas de las condenas se tenían que purgar en los diferentes conventos, que había muchos en la ciudad, o por ejemplo en el arzobispado tenía sus celdas. Y ya después, cuando se hace este edificio, aquí hubo todas estas cárceles. También en 1571, que se oficializa la Inquisición, se hace una jura solemne que vamos a leer una anterior, porque esa a la que me refiero es la de catedral, y entonces empiezan a hacer más cárceles. Luego hubo 5, luego hubo 12 calabozos, hay diferentes versiones. Lo que quiero decir es que en este espacio, pero no en el que vemos hoy, sino en el de 1573, uno de los primeros presos que hubo aquí fue una flota de los piratas que iban comandados por John Hopkins. Apresan a 100, luego se escapan muchos y 40 se quedan en estas cárceles, que bueno, era un desastre, estaba siempre inundado, las paredes se dejaban pasar las voces de la gente entre un calabozo y el otro. Era realmente muy complicado, unos mueren, otros se regresan y las comunicaciones pues se permeaban. La cárcel de la Perpetua se construye por 1578, que su intención era que los presos pudieran salir en el día y después quedaban encerrados en la cárcel perpetua, a diferencia de la cárcel secreta, que, bueno, aquí también tenemos varias historias, y es cuando la calle cambia su nombre de calle que va del Colegio de San Pedro y de San Pablo al Convento de la Concepción. En 1649 las cárceles se llenan de portugueses porque hubo una, le llamaron la Gran Conspiración, de la que vamos a hablar más adelante, cuando se llena de judaizantes, porque cuando se habla en la Nueva España de portugueses, en su gran mayoría sabemos que todos eran judíos, que llegaron a la Nueva España pensando que se podían salvar de la Inquisición española, pero aquí los agarró también y no sabían. Fue un trauma espantoso tener que pasar por la Inquisición una segunda vez. Hablar de la familia Carvajal es quizá la parte más enriquecedora o con la parte central de estas historias, ¿no? La familia Carvajal fue una familia que tiene bastante historia en el viejo mundo.
y que va a venir como parte de estas migraciones con la finalidad de conquistar tierras para el rey de España, en este caso Felipe II. Pero cuando la familia Carvajal es descubierta como criptojudíos o como judaizantes, va a ser traída a este espacio, en el espacio que antiguamente ocupaba la primera etapa constructiva. En este espacio se van a enjuiciar a las mujeres, se van a enjuiciar a los hombres y van a estar metidos en diferentes ocasiones y varias veces la familia Carvajal. Algo particular que dice el doctor Nathan Bachel en su libro Laberintos Marranos es que cuando las familias judías o criptojudías estaban encerradas en las diferentes celdas que vemos a mis espaldas, se hablaban entre ellos y se intercambiaban información. Muchas veces era por notas que sacaban de papelitos de estraza del papel que les daban para comer, en donde venía envuelta su comida, un pan, por ejemplo, o muchas veces hablaban por huecos o por ventanas. Pero lo más interesante es que para que no fueran descubiertos, no hablaban en hebreo, no hablaban en ladino, no hablaban en portugués, hablaban en náhuatl. El gran conocimiento que tenía esta gente y la relación tan cercana con los indígenas les permitió desarrollar una lengua oculta que es el náhuatl. Incluso Nathan Bachel establece en su investigación que palabras particulares como Xochitl, que en la connotación náhuatl quiere decir flor, era la palabra utilizada para referirse a Yom Kippur, al día de la expiación. Entonces, el cro era hacer el ayuno, el Xochitl era ir al día grande o al día grande, ¿no? Como se dijera en ladino. Entonces, estas cárceles estaban inundadas por voces, por susurros de la familia Carvajal trasladándose información en náhuatl. Es una cosa que a mí me parece impresionante y que ahora, bueno, queda esta estructura, que es la nueva estructura, el nuevo edificio, y que se corona definitivamente como algo muy importante, por ejemplo, con esta gran cédula sobre este dintel que, bueno, nos habla de las órdenes de que se establezca una institución inquisitorial y que esta institución inquisitorial vele por la santa fe cristiana católica, la verdadera de estos reinos. Ahora, tú acabas de platicar de Luis de Carvajal el Mozo, que también pudo haber sido en un lugar muy similar a este. Se sabe que desde un primer piso él se trató de suicidar y para su mala suerte, pues nada más se lastimó un poco, pero no murió. Pero bueno, porque estaba desesperado, ¿no? Estaba desesperado y además tenía un cargo de conciencia muy grande. Cuando hablábamos del proceso inquisitorial, les dije que la tortura era un medio para sacar información. Cuando Luis de Carvajal es torturado, y además es torturada su madre, y es torturada su hermana, y es torturada sus amigos, él, bajo la tortura, dice un montón de nombres. Y la Inquisición va sobre ellos. Al sentirse él tan mal, no ve otra manera que voltearse de cabeza y tirarse de un piso, ¿no? Y que se le olvidara todo. Absolutamente. ¿Y eso fue antes o después de que se convirtió en Joseph Lombroso? Yo creo que es después. Creo que es después de Joseph Lombroso. Porque él se convierte en Joseph Lombroso, o sea, José el Iluminado, después de en la cárcel tener un sueño en el que creo el rey Salomón le habla, ¿no? Uh-huh. Y entonces él empieza a tener visiones y empieza también a escribir poesías que son preciosas. De hecho, bueno, está esta historia de los cuadernitos que aparecieron y creo que, bueno, yo los fui a ver cuando estuvieron 15 días en el Museo de Memoria y Tolerancia, pero no sé si ya están en el Archivo General de la Nación. No, ¿Dónde quedaron? No, los cuadernitos a los que se refiere Mónica, que tiene una cosa impresionante, es cuando Luis de Carvajal o Joseph Lombroso se tira de este piso y sale vivo, él decide empezar a escribir, también antes lo hacía, pero ahora más fuerte, unas memorias. Estas memorias las va a escribir en unos libros que son de este tamaño, chiquititos. La verdad son impresionantes estos libros y hace varios libros. Estos libros se quedan guardados dentro del archivo de la Inquisición y van a vivir aquí hasta que en el siglo XIX toda esta documentación se pasa al Archivo General de la Nación y por ahí de 1930 y tantos, 40 y tantos, un estudioso norteamericano llega al Archivo General de la Nación, pide los libros y se los roba y salen del país. Y aparecen hasta finales del siglo XX en Nueva York, en una venta documental,
que un filántropo, el señor Milberg, va a comprarlos y los va a regresar al gobierno mexicano porque sabe que son los primeros libros de este gran poeta que es Joseph Lombroso, este gran iluminado, este gran místico, ¿no? Y al final de todo eso los documentos ya están guardados, pero en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia para que sigan resguardados como la memoria del pueblo mexicano, porque pertenece la rama criptojudía a una gran parte de la memoria del pueblo mexicano. Cuando iba a hacer la celebración, porque habían, no se dice coronado, pero un alférez había obtenido su grado. Como su grado. Dinos qué es un alférez primero. Un alférez es un militar español, la palabra alférez es musulmana, de origen árabe, ¿no? Y es un grado inmediatamente arriba del subteniente, bueno, o sea, importante. Pues, con ese grado importante, alguien de los criptojudíos escogió la fecha para hacer la fiesta, el 21, me parece que era 21 de septiembre de 1603, para que coincidiera con Sukkot, con la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Y entonces, que se viera, o sea, hubo mucho adorno de plantas, cocinaron gallinas, pero también cerdo para, ya sabes, para que no sospecharan, y hubo música, y hubo bebida, y hubo comida, y todos los criptojudíos sabían que estaban festejando Sukkot. Wow. Pero las autoridades eclesiásticas pensaban que estaban pues celebrando al nuevo alférez. Que resulta que en algún momento su bisabuelo, que tenía las tiendas acá atrás, que encontraron las entradas a las cárceles secretas, según esta historia, que se me parece una maravilla. Sí. Es una chulada. En esta entrada, que da a la calle de Brasil, hay una aparición aquí que dices, no puede ser. O sea, sí, no puede ser. Es un, bueno, primero está el artesonado, que es este techo con elementos mudéjares, ¿no? Que son totalmente geométricos y que hay muy pocos en México. En México. Sí, ya quedan hay uno muy que pocos. está en el patronato del Hospital de Jesús. Esto es siglo XVI. Otro en la Catedral de Tlaxcala y Exacto. párale de contar. Y esto es siglo XVI, es una joya. Pero lo que más impacta aquí es pues no sé cómo se le llama. Un mural. Es un mural sí. que tiene el escudo de la Inquisición con esta cruz doble. Tiene un círculo que yo por muchos años pensé que simbolizaba a la Ciudad de México, porque tiene unas onditas de agua y un puente. Pero luego alguien me dijo que no, porque esto también está en otros países. Así es. Entonces, bueno, pero yo me quedé con esa impresión muy linda es de bonito. que esa era la Ciudad de México, porque era una ciudad llena de agua. Pero no, este es el orbe. Y tiene un brazo de un conquistador que sostiene una vara de olivo que simboliza la misericordia y una espada que simboliza la justicia, ¿no? Que es el símbolo de la Inquisición, ¿no? De gran justicia, pero es una belleza. Tiene esta carga, como dice Mónica, impresionante, porque es esta cruz de doble travesaño sobre el mundo, pero el mundo tiene un puente, y el puente significa la conexión del viejo mundo con el nuevo mundo. Es decir, te traigo la Inquisición del viejo por el puente, que es el océano, es el Atlántico, y cae al nuevo, y sí, la misericordia y la victoria. El olivo, la iconografía de la victoria. Entonces es... No, es misericordia, sí, claro. Victoria. Y victoria, porque estamos ganando y triunfando la verdadera fe. Cuando hubo la gran inundación de la Ciudad de México de 1629 a 1634, la Ciudad de México estuvo inundada por metros durante 5 años. Y por eso se echó a perder, todos se echaron a perder, todos estos grandes artesanos, por eso quedan 2 en la ciudad. Pero algo muy importante es que el virrey le decía a la gente, no se vayan, por favor, les doy dinero, y la gente abandonaba la ciudad. Pues claro, ¿qué haces inundada la ciudad? Y trajeron a la Virgen de Guadalupe para que la inundación se bajara. Pero la Virgen de Guadalupe, pues obviamente no hizo el milagro inmediatamente, ¿no? Y cuando traen a la Virgen de Guadalupe, la trajeron en Chinampa. Pues imagínate la peregrinación en trajineras, de cientos y cientos de trajineras saliendo del Tepeyac, llegando a la ciudad inundada, con la Virgen de Guadalupe en la trajinera. El que hizo el milagro se llamó Enrico Martínez, cuando hizo el Tajo de Nochistongo, un tajo tal cual, para desaguar, y ya por eso tuvimos ciudad. Ahora, aquí donde estamos ahorita, que es un auditorio espectacular, tiene una historia muy diferente, porque esto estaba abierto y era un patio. Era el patio que le llamaban de los naranjos, porque seguramente tenía árboles de naranjos como en España, ¿no? Sí. Y
lo que se dice en las crónicas es que desde el primer piso, en el patio de los Naranjos, no sé cómo estaba distribuido, fue desde donde Luis de Carvajal se quiso suicidar. Es este lugar, ¿no? En algún momento. Entonces, sí, se pueden ver las piedras antiguas aquí. Si caminamos por lo menos por acá, es la reminiscencia y estos arcos, ¿no? Exacto, si caminamos por acá vemos lo mismo, las etapas constructivas, estos sillares o bloques que probablemente han de haber sido de la primera etapa constructiva por el estilo del corte, y luego viene este muro de mampostería ordinaria, que se le llama así, y nos encontramos estas lajas preciosas, ¿no? Que nos van dando idea de dónde pudieron haber estado ventanas y demás. Por ejemplo, de ese lado todavía sobrevive una ventana de cantera, todavía está una de las varias que pudo haber existido. Pero recordemos que con la exclaustración y las leyes de reforma de Juárez, esto se retoma, se revende. Y bueno, aquí es donde podemos hablar de la historia de esta familia que tenía unas telas, una familia judía de principios del siglo XX, que tenía una tienda de telas. Y la historia, que es más chisme que historia, pero, o sea, chisme en la forma de contarlo, porque el evento está, cuenta que un día los niños de esta familia encontraron debajo de unas escaleras una puerta y que cuando abrieron la puerta, ese era su lugar de juegos. Bajaban, había escalones y había agua. Y cuando les avisaron a los grandes entraron hacia este hueco y se encontraron con agua y fueron con velas y antorchas. Y según lo que cuenta la familia es que encontraron en las puertas aldabas y mesas, probablemente eran los lugares de tortura. Y bueno, en esta calle, ¿no?, que conduciría al Templo del Carmen, que es un lugar en donde posiblemente quedaron enterradas todas estas personas de la primera comunidad criptojudía de la Ciudad de México, porque la Orden del Carmen, en sus ritos, en sus costumbres, incluso en su hábito, era muy, muy parecido a la halajá judía. Y entonces pienso, muchos historiadores también, que por ese parecido, pues las personas criptojudías tenían este acercamiento un poco más con la Orden del Carmen para parecer buenos cristianos y cumplir en la mayor parte de lo posible con la halajá. Entonces, a lo largo de esta calle de Jesús María también van a estar estas casas de las primeras familias criptojudías que en el siglo XVI y siglo XVII, según constan los documentos, pues se reunían para hacer la repartición del pan. No dice la jalá propiamente, pero es la repartición del pan, y para encender las velas de Shabbat, ¿no?, que cumplir con esta mitzvah. Entonces, las mujeres aquí forman parte súper importante de la transmisión del judaísmo, de la religiosidad y lo más importante, de la identidad. Nivel siglo XX, sabemos que aquí toda la calle de Jesús María estuvo llena de actividad judía, que esta era la calle judía. Estamos caminando en la calle de Corregidora, que aquí estuvo una plaza muy importante que se llamaba la Plaza del Volador, y que también fue un mercado, que ya en el siglo XX hubo inmigrantes judíos que tenían algunos puestos ahí, pero antes, mucho antes de eso, en la Plaza del Volador, que está a un costado de la Plaza Mayor, que es el Zócalo, es donde se llevaron a cabo los más grandes y suntuosos autos de fe, porque hubo autos de fe chiquitos que les llamaban autillos, cuando no había dinero, pero cuando querían hacer alarde de todo un show muy, muy grande y con muchos recursos, lo hicieron aquí, como el famosísimo auto de fe de la Cruz Verde, y otros de los que se tiene memoria, que acabaron con la vida de, pues, la memoria de mucha de la historia judía o criptojudía en la capital de México. Esto era un poco del pan y circo que se le daba al pueblo de la Nueva España, y de vez en cuando juntaban a todos los reos con graves problemas de lo que hablamos hace un rato: sodomitas, judaizantes, brujos, blasfemos, y en algún momento se juntaba toda esta gente con grandes pecados y se hacía toda la parafernalia. Gente quemada viva, la gente rentaba lugares para poder verlo, en fin, era el show de medio tiempo de esos años.
además de esto, la Plaza del Volador tiene pues referencia con lo que está ahora detrás de nuestras espaldas, que es el Zócalo capitalino, con los poderes del gobierno español, el poder virreinal en el Palacio Virreinal, que ahora es presidencial, y en la Catedral Metropolitana, que siempre fue la catedral, en donde en algún momento también se llegaron a colgar los sanbenitos. ¿Qué son los sanbenitos, Mónica? Los sanbenitos son como unas batas, prácticamente unas batas que llevaban los acusados, que se las ponían para que la gente los viera. Era una manera de avergonzarlos y de estigmatizarlos. Entonces, según tu delito, entre comillas, venía en el sanbenito. Por ejemplo, había unos que tenían flamas rojas, otros que todos tenían el nombre de la persona y tenían ciertas insignias. Cuando alguien era reconciliado, o sea que se arrepentía de sus culpas y lo volvían a aceptar en la iglesia, entonces le quitaban el sanbenito y muchas veces estos eran colgados, como dices, en la iglesia mayor, pero que no era la que vemos ahorita. Claro. Hay descripciones que dicen que era de tejamanil, que eran unas construcciones que tenían techo de madera, que a veces con las lluvias y todo esto se venían abajo, entonces había que reforzarlo, pero los sanbenitos eran como un recordatorio y era un estigma que la sociedad tenía que estar viendo. Imagínate estar caminando con eso todo, a donde fueras, lo tenías que llevar puesto. Me recuerda un poco la estrella amarilla de tiempos de los nazis, pero en ese entonces era todo la bata y además está la coroza, que era como un cucurucho que llevaban en la cabeza y que se veían ridículos. O sea, era una carga espantosa que tenían que llevar y bueno, pues así fue. Todo el primer tramo que vamos hacia allá se llamaba San Francisco porque ahí estaba el primer convento de la Ciudad de México, que era el convento de San Francisco, una cosa gigantesca, elegantísima y de lo que quedan algunos rastros. Claro. Y después se llamó Plateros, porque de acuerdo a las ordenanzas de la ciudad colonial, los que se dedicaban a la joyería tenían que estar convocados en esta calle, seguramente por cuestiones de impuestos. Y de gremios. ¿No? De gremios y de control, claro. ¿No? Era gente importante. Sí, me gustaría que tú nos platiques un poquito qué relación tendría la historia de los judíos medievales, coloniales, con este tema de la platería, porque ahí hay un vínculo interesante. Bueno, pues es que es padrísimo porque los judíos o criptojudíos de la época colonial tenían estas relaciones, ¿no? con la platería. Las familias criptojudías estaban relacionadas con la platería y tenían centros de extracción de plata en todo lo que es San Luis Potosí, en todo lo que es, por supuesto, Hidalgo, Pachuca, ¿no? Y también en una zona bien interesante que es Taxco. Y que además en Taxco, hay que decirlo, ¿no? Está una mikve, que eso podremos ver otras cápsulas especiales, ¿no? Una mikve, el primer baño ritual, pues nos habla de esta particular ruta de la plata que tú mencionabas, ¿no? Desde ahí de Santo Domingo, en el kilómetro cero, y esta relación que también tienen los judíos y criptojudíos de esta época colonial con el desarrollo urbano y además con el gran mercado de la plata. Imagínate una red conectada a Ciudad de México con todo el Bajío, con todo el norte, minas por donde caminaron los Carvajal, donde estuvieran las Carvajal en Taxco. Entonces, otra rama más, ¿no? Sí. Donde podemos ver esta presencia judía en el virreinato. Otra beta. Que además, hay que decirlo, la Inquisición no se metía con los mineros. Claro. Entonces, por ahí se fueron a esconder judaizantes que no querían renunciar a su judaísmo para que ahí se sintieran más seguros. Pues exacto. Vamos a seguir. Y de aquí a la Alameda. Ya no estamos tan lejos. No. Vamos a llegar a donde estuvo el quemadero de la Inquisición, que prácticamente, pues yo creo que estamos caminando sobre lo que fue, porque ahorita esto es parte de la Alameda, pero antes la Alameda no llegaba hasta acá, ¿no? Claro, no. O sea, llegaba más allá y esto era una plaza que tenía un tianguis indígena. Sí, estamos enfrente de San Hipólito, que era en su origen un hospital de dementes. Y a esto se le conoció como el quemadero de San Hipólito. Así es donde quemaron pues a los Carvajal y a toda la gente que en múltiples momentos, ¿no? En el 1596 queman a los Carvajal, a Luis de Carvajal en el quemadero de San Hipólito o de San Diego, que es a donde vamos. En 1601 queman a la última de los Carvajal, Mariana, la que no quiso aceptar la fe cristiana
Y en 1649 queman a Tomás Treviño de Sobremonte y a toda la gran complicidad allá en el Volador, ¿no? Y de esta manera cerramos este siglo de quemas, ¿no? Posteriormente ya no hubo quemas de los autos de fe y la gente se pregunta, bueno, ¿desaparecieron, no desaparecieron? Ahí hay unas cuestiones muy raras, ¿no? A lo mejor se mimetizaron, se asimilaron. Muchísimos de ellos, está registrado, huyeron a los Altos de Jalisco, abandonaron la Ciudad de México. Bueno, hemos llegado aquí al cierre de este recorrido, ¿no? Con la placa del quemadero de la Inquisición, que pues es bien interesante ver cómo ahora pasan camiones, hay vida, es un espacio de esparcimiento, y que es importantísimo ver que las cosas han cambiado y que vamos por otros caminos. ¿Qué te deja todo esto, Mónica? Definitivamente creo que lo más importante es conectarlo con nuestro presente, con toda la tragedia de la migración que hay ahorita, de todos los migrantes que no son aceptados en muchos lados, con toda la tragedia del terrorismo que muchas veces viene por una cuestión de intolerancia hacia el diferente. Sí. O sea, tenemos que conectar esto con el tema de la tolerancia, del respeto, de la aceptación del otro, porque eso es lo que fue la Inquisición, fue no acepto la diferencia. Y a partir de la aceptación de la diferencia es que podemos convivir, es que podemos ser más ricos. No sé, y habrá, sí, claro, y entonces, o sea, entender eso es entender algo muy complejo, que para mí es lo más importante, que es esta nación mexicana, que acaba de cumplir 500 años del inicio de su Nueva España, y que se está consolidando como lo que hoy llamamos Nación de México, tiene su raíz en varias minorías. El mundo indígena, el mundo negro, el mundo asiático, el mundo europeo, la raíz judía está presente. Y si entendemos ese enriquecimiento, como bien lo dices, ¿no? Podemos entender que todos somos parte de esto y que esta es nuestra tierra y es la tierra de ellos y la tierra de ellos. Y es que en muchos países está sucediendo. Sí. Está sucediendo en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos hay judíos que no pueden caminar tranquilos con una kipá porque los pueden atacar, los pueden matar. Sí. Todavía hay muchísimo que hacer. Sí. Esto no se acaba, esta guardia no se baja y continuar buscando nuestros puntos. ¿Te parece? Pues sigamos caminando adelante. Vamos a comer, ¿no? Ya pues ya, sí, cafecito.